Bueno, harto que conversar junto al senador de la DC y expresidente de ese partido, Ignacio Walker. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿con qué sensación se queda después de la encuesta CEP? Ya le voy a preguntar de lo personal. Antes de lo personal, en lo global, ¿es para estar tranquilos, preocupados o insatisfechos? Bueno, muy buenas noches, Mónica. La verdad es que es preocupante, digámoslo claramente. Me llamó la atención especialmente el tema económico. O sea, aquellas personas que consideran que la situación económica es mala o muy mala, ha subido de un 24% hace un año y un poco más a un 42%. Y sobre todo la percepción de que va a seguir mal y que el país está estancado es de un 60 y tantos %. Por tanto, hoy día la situación económica que va a empezar a generar alguna preocupación también en materia de empleo, yo creo que explica en parte, ¿no es cierto?, la alta desaprobación del gobierno de la presidenta Bachelet, así como en el primer año, de alguna manera, la forma de tramitación de algunos proyectos de la reforma educacional, especialmente el proyecto de inclusión, significó alienarse a una parte importante de la clase media vinculada a la educación particular subvencionada. Yo creo que este es uno de los aspectos más destacados, más preocupantes, y también los atributos, ¿no es cierto?, de la presidenta, no solo atributos personales, también en materia de liderazgo, evidentemente que es algo que nos preocupa. Ahora subió la aprobación para la gratuidad para todos los alumnos, independientes si pueden o no pagar por ella. Eso sí parece un punto positivo para una de las reformas emblemáticas del gobierno. Es que yo creo que esto es muy importante destacarlo, porque los que queremos seguir avanzando en gratuidad y dar un salto adelante importante en materia de educación superior, acuérdense que ya aprobamos la ley de educación escolar, básica y media, la ley sobre inclusión el 30 de enero, la idea de avanzar en gratuidad es algo que ha ido ganando terreno, 44%, como usted decía, aunque hay un 49% que sigue pensando, ¿no es cierto?, que la gratuidad debe ser para los sectores de menores ingresos. Por lo tanto, no está aquí en discusión si el país avanza o no, o debe avanzar o no en materia de gratuidad. Yo creo que hoy día esa idea ha ido creciendo y eso es muy positivo. El tema más bien se plantea en los mecanismos, las modalidades. Usted vio toda la discusión sobre la glosa 05, más allá de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, y eso es allí donde justamente hemos tenido los problemas, es decir, en qué política pública, qué instrumentos, qué modalidades para avanzar en la reforma tributaria. Acuérdense que estamos presentando un proyecto de 130 páginas, ¿no es cierto?, para adecuar legal y administrativamente esa reforma tributaria, y ahora tenemos, ¿no es cierto?, este traspié que ha significado la glosa 05, que es la forma de avanzar en gratuidad para el año 2016. Sí, cuando la gente lo escucha hablar a usted respecto del gobierno y de la presidenta, si no supiera que usted es DC, ¿usted creerían que está escuchando un partidario del gobierno o un opositor? Evidentemente que está escuchando un partidario del gobierno, de la nueva mayoría, que fue presidente de la democracia cristiana, ¿Y creería la gente al persona escucharlo? plural de nosotros. No, ¿Qué creería la gente al escucharlo? Yo creo que a la gente le gusta que las personas que ocupamos cargos de liderazgo en el Parlamento, en los partidos, en la nueva mayoría, en el gobierno, tengamos una capacidad de autocrítica, hablando en primera persona plural de las cosas que andan bien y de las cosas que andan mal. Cuando hay cerca de 2/3 del país que desaprueba a nuestro gobierno, evidentemente que tenemos que sacar las conclusiones del caso. Entonces el tema es cómo rectificar. Aquí se produjo un cambio de gabinete hace 6 meses muy importante, que fue una decisión muy significativa de la presidenta Bachelet, pero sigue habiendo mucha improvisación, mucha desprolijidad, cosas que hemos advertido en todos los tonos, en la reforma tributaria, en la reforma educacional, no en los grandes fines, no en los objetivos, no en los grandes contenidos, sino que en cómo se hacen las cosas. Sí. Y por lo tanto espero, ya que no hemos cumplido siquiera 2 años del gobierno, ¿no es cierto?, que es nuestro gobierno, que podamos rectificar en la manera que estamos concibiendo las políticas públicas en educación, en salud, ¿no es cierto? Usted ha visto el tema de la gratuidad, ¿no es cierto?, cómo ha sufrido este traspié, y eso nos debe preocupar. Senador, que sea casi, porque no fue el peor evaluado, pero estuvo ahí casi, de colista casi, Jorge Pizarro, el presidente de la DC. ¿Es para preocuparse también? ¿Es bueno que siga al mando la democracia cristiana, Jorge Pizarro? Evidentemente que también es preocupante. Jorge Pizarro, senador Pizarro, presidente del partido, ¿no es cierto?, ha tenido 6, 7 meses muy complejos, muy complicados, y por lo tanto no se puede explicar que exista, ¿no es cierto?, respecto de él una evaluación negativa, y también evidentemente que eso afecta
a la imagen de la democracia cristiana. Pero yo creo que más que sacar conclusiones, porque le insisto, yo hablo en primera persona plural, yo creo que el propio senador Pizarro tiene que sacar las conclusiones, ¿no es cierto?, que él estime convenientes y adecuadas al ver una encuesta como esta. Pero más que apuntar con el dedo o personalizar, yo me pregunto qué es lo que los demócratas cristianos... Lo interrumpo, pero ¿cuál es su opinión? ¿Debe dejar la presidencia de la democracia cristiana? ¿Le está haciendo un daño a la DC o no? Yo siempre he dicho que esta es una decisión personal que tiene que tomar él. Él tiene una legitimidad de haber sido elegido con un 72% de los votos al interior del Partido Demócrata Cristiano en el mes de abril. Yo le entregué, ¿no es cierto?, el bastón de relevo del partido en esa oportunidad, pero evidentemente que en estos 6 meses el deterioro de la imagen del presidente del partido también afecta, por supuesto, al partido político. Eso ocurre con cualquier colectividad en el país en que la imagen del partido está muy vinculada, ¿no es cierto?, al presidente de ese partido. ¿Y qué debe hacer alguien que está dañando la imagen de su partido desde la presidencia? Es que yo lo último que haría, Mónica, es pautear por la prensa al presidente de mi partido, con quien además tengo una relación bastante estrecha. Hemos conversado estos días de muchos temas de educación, salud, temas laborales, tratando de aunar. En pro del tiempo, entonces vamos a otro tema. ¿Qué le dice usted que Giorgio Jackson sea en esta encuesta CEP el político mejor evaluado? ¿Qué mensaje le deja a usted? A mí me parece bien. Yo creo que la gente valora, ¿no es cierto?, el cambio generacional. Una nueva generación que tuvo dirigentes estudiantiles muy destacados el año 2011, que hoy día están en el Parlamento. Eso habla también que el Parlamento, que el Congreso Nacional tiene capacidad de absorber, ¿no es cierto? Hay un Giorgio Jackson, un Gabriel Boric, una Camila Vallejo, una Carol Cariola, que son parte de una generación que anteayer, por así decirlo, en 2011 estaban liderando el movimiento estudiantil y que hoy son diputados. Entonces, yo creo que esto también habla de que el sistema institucional, el Parlamento, a pesar de todos los problemas, tiene, ¿no es cierto?, una capacidad para absorber, para generarse o regenerarse, para buscar una nueva legitimidad. Y yo creo que Giorgio Jackson se ha ganado un sitial importante como el que reconoce esta encuesta, desde el punto de vista de un liderazgo que goza de prestigio y de legitimidad. Yo me alegro. ¿De verdad piensa que esto refleja que el sistema político y el Parlamento son capaces de absorber, como usted dice, esos liderazgos? ¿O no será que a pesar de estar en el Parlamento y por no estar en un partido político de más tradicional, él es bien evaluado, aparte por su trabajo y su talento, digamos, pero más allá de eso, que es el no ser parte de un partido tradicional? Él está en proceso de formación de un partido político. Sí, pero no tradicional. En la calle, ¿no es cierto?, había personas pidiendo firmas para Revolución Democrática. Hay unos 15, 20, 25 partidos que están en un proceso de formación. Aquí es un tema que también tenemos que evaluar hacia el futuro. Evidentemente, Mónica, que hay una mayor crítica a los partidos políticos tradicionales, todo. Hubo una encuesta Cadema hace 2 semanas que demostraba que los principales partidos políticos mejor evaluados son los partidos emergentes, ¿no es cierto?, los partidos nuevos. Y hay una crítica, un cuestionamiento respecto de nosotros, los partidos políticos tradicionales, que es muy fuerte, pero estamos haciendo la pega, estamos aprobando, por ejemplo, una agenda de probidad y transparencia como nunca la ha conocido el país en su historia. Yo soy presidente de esa comisión, ya despachamos, ¿no es cierto?, el proyecto de financiamiento de las campañas, de los partidos, estamos aprobando una nueva institucionalidad en todas estas materias, que es muy significativa, y esto requiere también rostros nuevos, renovación de los liderazgos. Y creo que Giorgio Jackson refleja, entre otros, esa situación. Nos queda poquito tiempo y tengo 2 preguntas para usted. Primero, Marco Enríquez Ominami cae 9 puntos. ¿Qué cree que es lo que más le afectó a Marco Enríquez Ominami? ¿El caso SQM o su demora en declarar ante la Fiscalía? Las dos cosas. Yo creo que evidentemente era dable esperar, ¿no es cierto?, una caída de la aprobación, de la evaluación de Marco Enríquez Ominami. Incluso esta encuesta, el trabajo de terreno, se hizo en noviembre. O sea, no alcanzó a captar también el efecto que puede haber producido en estos días, ¿no es cierto?, el que sea citado a declarar como imputado. Entonces yo creo que es perfectamente comprensible y esperable, ¿no es cierto?, una caída en la evaluación de Marco Enríquez Ominami como la hemos conocido. Y para cerrar, usted aparece con un 22% apenas de valoración positiva y un 35% de valoración negativa. Está en el lugar 20 de los políticos cuando se hace la evaluación. ¿Usted cree que con ese tipo de valoración, que es distinto, lo sé, de intención de voto, es posible aspirar a la moneda? Bueno, el apenas 22% es una calificación, por supuesto, que usted hace. El dato objetivo es efectivamente 22%. Pero mire, usted, aquí lo que porque si me equivoco, Mónica, me equivoco, corríjame, si usted dice que con un súper buen 22... Déjeme responder. Pero déjeme responder.
porque no exagero ni en un sentido ni en otro. Lo que está claro, Mónica, absolutamente claro, es que en Chile hoy día no hay ningún liderazgo indiscutido. Muy distinto a lo que era el Chile hace 2 años de la presidenta Bachelet o la candidata Michelle Bachelet, que tenía un tremendo liderazgo que copaba el espacio político. Entonces lo que hay, más bien, es un terreno virgen para la emergencia de candidaturas presidenciales y el hecho de estar en el radar entre los 20, 25 primeros, al margen de la situación personal, porque hay muchos liderazgos que ahí se mencionan. Creo que evidentemente hay un potencial desde el punto de vista de conocimiento, de evaluación, no hay una pregunta sobre intención de voto. Entonces, lo importante es que no hay un liderazgo indiscutido, ¿no es cierto?, y que el terreno, de alguna manera, es fértil para que emerjan nuevos liderazgos. Y lo que yo he sostenido siempre, usted lo sabe, lo hemos conversado, es que la democracia cristiana tiene que construir una opción presidencial. ¿Cuál va a ser la carta? ¿No es cierto?, que en definitiva va a primar. Eso lo vamos a ver en su momento, pero creo que hay 2 o 3 o 4 cartas importantes. Lo importante es la decisión colectiva de un partido que se cree el cuento, que no está de brazos caídos, de construir una opción presidencial en una perspectiva de futuro, especialmente considerando, insisto, que no hay un liderazgo indiscutido. Muchísimas gracias, senador Ignacio Walker, por habernos acompañado en CNN Prime. Ya tendremos oportunidad de seguir conversando, entre otros, del tema de la gratuidad que repasamos, pero que obviamente que por estos días y en los días siguientes va a seguir en el centro de la discusión pública. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Gracias, Mónica.